Mi pregunta, mi angustia, mi decir, ¿qué demonios, qué es lo que va mal en las personas para que haya sido tan fácil convertirlos en guerreros contra el otro sexo? ¿Qué es esa herida? ¿Qué es lo que ha ido mal? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado para que la gente esté tan amargada previamente a esta revolución político-sexual? Y me atormenta y no tengo ni idea. O sea, que ni idea, ¿eh? De verdad. A mí me cuesta. Yo le he llamado herida narcisista, creo que a lo mejor es un fallo generacional. Tengo la teoría de que a lo mejor la generación anterior nos ha tratado nos ha dado muchas expectativas que luego no solamente no se han cubierto, sino que no hemos tenido problemas lo suficientemente importantes como para desarrollar el yo. Entonces, hemos estado todo el rato desarrollándonos o teniendo la expectativa de las promesas de la generación anterior y eso no ha sido posible. No sé, lo tengo que analizar. No me cuesta. Pero eso está pasando. Y ese para mí es lo que está pasando. ¿Vale? Gente que ya está jodida por algo y el marketing político utilizando esa herida para azuzarnos unos contra otros. Y luego, bueno, pues obviamente yo creo que es porque les conviene que estemos todo el rato cabreados unos con otros, porque así la gente vota más, punto. ¿Vale? Ese sería más o menos el motivo. No sé cómo lo ves, me vas a dar la razón, Ya me muero. Bueno, el otro día tenía una conversación con un amigo sobre el género fluido y este tipo de cuestiones y es como que llegamos a la conclusión de que cuando te estás ahogando en medio del mar para llegar a Europa, no se te ocurre si a lo mejor no eres ni un hombre ni una mujer, ¿no? Pues supongo que ya sabes por dónde voy. Perfectamente. Bueno, un poco siguiendo la estela de lo que decías. A ver, sí que es verdad que yo creo que hemos llegado a un momento en el que se supone que nuestras necesidades materiales están satisfechas en buena medida, no tanto porque seamos una sociedad muy virtuosa, sino porque cada vez la producción de bienes y servicios es más barata. Y al final digamos que nuestras necesidades básicas están cubiertas con mayor facilidad, entonces es como digamos que se suele hacer referencia a la mente como un perro que necesita roer un hueso y cuando no tiene ese hueso lo crea. Entonces cuando no tienes problemas reales lo creas, porque sí, al final la mente se entiende muchas veces como una herramienta para solucionar problemas. Si no los tienes, los acabarás creando. Lo que pasa es que bueno, a mí me sorprende porque yo puedo estar de acuerdo con este planteamiento, pero a la vez no tengo del todo la sensación de que las necesidades materiales estén satisfechas. Realmente la desigualdad viene ensanchándose desde los años 30, o sea, hace 50 años, digo, desde los años 70, hace 50 años que vivimos en sociedades cada vez más desiguales y parece que las cuestiones materiales a lo que sería la izquierda política cada vez le interesa menos y que ha abandonado esa batalla. Discúlpame un segundo, cuando dices desiguales, ¿te refieres a desiguales en tanto el índice de Gini, es decir, categorías? Sí, vale. Por ejemplo, sí. Vale. Sí, entonces esto se supone que también genera un malestar, ¿no? Porque al final la desigualdad relativa también te sitúa en una posición de sentirte un desgraciado. Pero bueno, a pesar de eso, parece que este tipo de cuestiones que yo encuentro que son más primarias y aunque yo creo que tienen mayor trascendencia ahora que no hace unos años, parece que han sido desplazadas por la cuestión de las políticas identitarias. Al final, yo supongo que es una conjunción de diferentes fenómenos. Creo que buena parte de las personas que compran un discurso ya muy masticado sobre lo que es la sociedad, sobre lo que es el hombre y la mujer, sobre este tipo de planteamientos que estamos ya muy familiarizados con ellos, no compran este ideario en una biblioteca. No, lo hacen en las redes sociales. Entonces, de nuevo, yo creo que la gran conectividad que tenemos ahora nos pasa factura. No es que ahora todo el mundo le haya dado por leer a Simone de Beauvoir, es que no es así. Sí. O sea, ahora mismo Simone de Beauvoir es como una especie de aforismo Mr. Wonderful, pero con en otro ámbito. Sí, está claro. Al final, realmente, el relativismo cultural es una cosa que, bueno, se acuña en términos positivos, que tiene una función determinada, pero que en nuestra sociedad lo que nos está generando es una gran inseguridad, porque hemos llegado a un punto en el que las categorías científicas se han cuestionado tanto que ya no sabemos qué somos. Podría enterrar a cualquier persona en cuanto a literatura científica que acreditan las diferencias entre hombres y mujeres o cuestiones como que nosotros damos por hecho que son culturales pero realmente son universales en todas las sociedades que nos encontramos, que al final nos definen como seres humanos. Como existe este relativismo cultural que desacredita el propio conocimiento que nosotros hemos atesorado como civilización occidental, se genera una gran inseguridad y a través de esta herramienta
en el que todo se desarticula y todo se desdibuja, llegamos al momento en el que estamos ahora, en el que digamos que el feminismo posmoderno recoge esta manera de pensar y cae en un gran constructivismo social. O sea, considera que lo que nosotros hemos dado por hecho no son cuestiones tan firmes como pensábamos, haciendo referencia a la antropología, a la neurociencia, por ejemplo, ¿no? Se han acuñado términos como neurosexismo, no son tan firmes como nosotros pensamos, y lo que debemos hacer es construir una sociedad igualitaria 50-50, no en cuanto a que vivamos en sociedades con igualdad de oportunidades y derechos, sino que en la policía haya 50% de hombres, 50% de mujeres, que en ingenieros informáticos haya 50%, y eso simplemente no va a ocurrir, eso no va a ocurrir nunca. Entonces, el feminismo posmoderno, digamos que su objetivo es el de entender que todas las asimetrías entre hombres y mujeres son negativas y son frutos del patriarcado y son frutos de una herencia cultural y sociológica que oprime a la mujer y entiende que el hombre es un privilegiado, que posiblemente quiero decir, tenemos resquicios de eso al final, en nuestro caso, ¿no? En el franquismo, pues tantos años de dictadura no pueden irse de un plumazo, y yo entiendo que, bueno, pues sí, pues hay ciertos elementos que están ahí, están presentes. Pero eso es una cosa, y la otra es, bueno, encontrarse con testimonios de chicas de 18 años que sienten que su vida es una mentira porque han vivido en el patriarcado y que han sido obligadas a vestirse de una manera determinada asociada a un género que ellas no han elegido, y han sido obligadas a ser heterosexuales cuando ellas no han podido elegir porque han heredado toda esta sociología patriarcal, y al final eso a ti como persona también te genera una sensación de víctima si eres una mujer y de culpa si eres un hombre, que simplemente es insostenible. Es insostenible. Pues esto puede ir a peor. Sí, ¿no? Esta fricción de culpa y sometimiento, bueno, de los varones que sientan culpa, sometimiento, porque hay otros que sienten culpa e ira, que es diferente, y de las mujeres que sientan necesidad de venganza o de autorreivindicación o de renovar. ¿Esto puede ir a peor o estamos en un cenit? Yo creo que puede ir a peor, pero no quiero como caer en este círculo de pesimismo, porque o sea, si va a ir a peor, bueno, pues habrá una reacción y tal. Yo no considero pesimista. Yo no digo que vaya a ir a peor, pero que potencialmente puede ir a peor en cuanto a posibilidad, sí, puede ser así. Pero creo que al final muchas de estas rencillas que tenemos entre hombres y mujeres, toda la cuestión de la guerra de sexos y tal, creo que a veces es conveniente simplificar y pensar que al final, hombres y mujeres, el hecho de que hayamos llegado hasta aquí, que el ser humano ha llegado hasta aquí con todo lo que hemos conseguido, es una consecuencia de que estamos naturalmente predispuestos a entendernos, si no es que no hubiéramos sobrevivido como especie. Claro. Entonces, siendo dos polos opuestos, estamos destinados a atraernos irremediablemente. Entonces, creo que esta problemática en algún momento, de alguna manera, se va a solucionar, y la solución la tenemos nosotros mismos, la tenemos dentro de nosotros. Suena un poquito New Age. No, o sea, digo esto de todas las formas posibles en este canal. O sea, hay un concepto, no sé si llamarlo psicológico, antropológico o da igual, en semiótica, que es un arquetipo, que es lo que se llama el hieros gamos. Entonces, el hieros gamos en las narrativas de todas las culturas del mundo es el ciclo por el que la polaridad, ni siquiera la diferencia, la polaridad causada por la existencia de dos sexos, el destino de esa polaridad es integrarse en dos cosas que sigan siendo diferentes, pero se entienden para complementarse y se vuelven uno manteniendo la individualidad. Eso es básicamente el fenómeno, la narrativa del hieros gamos. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, pues en que la diosa que rescata al dios asciende con él, en la princesa que va al castillo de la bestia y la humaniza y se casan y se enamoran. Eso es el hieros. Y yo llevo diciendo aquí que la batalla de los sexos, en realidad, lo único que está es descarriada, pero la fricción y la polaridad son una ventaja y son un hecho natural que si te dejas de mierdas, con perdón por el lenguaje, si te dejas de política y si te dejas de constructos y de identidades, la forma natural es la de descubrir al otro para enriquecerte y complementarte en los casos.
Y eso es lo que debería ocurrir. Pero claro, obviamente vamos hacia la otra punta. Vamos a colocar en el otro sexo lo peor, vamos a pensar que los varones son parte de una especie de casta de cerdos que se dedican a fumar puros y a meter a las mujeres en la cocina, o vamos a pensar que las mujeres son todas una casta de arpías que se dedican a succionar económica y sexualmente a los hombres, yo que sé, los estereotipos que te dé la gana, ¿no? Entonces vamos a reducir a los sexos a unas categorías imaginarias que va a hacer imposible que nos apetezca acercarnos. Es una locura. Y en realidad estoy convencido. Yo tengo todas las pruebas que queráis de que efectivamente desde siempre no habríamos, como dice Carlos, sobrevivido como especie si no estuviéramos destinados a entendernos y, en mi caso, como digo, complementarlos. Pero vamos, que parece que la noche va a ser todavía más oscura antes del amanecer. No sé cuántas sensaciones nos quedan de puñetera locura. Es muy curioso porque, como lo que comentaba antes, ¿no? Sobre las sociedades de cazadores-recolectores, que se presume que los cazadores-recolectores han tenido o tienen, las sociedades que todavía quedan, una vida muy dura, como que siempre están escapando de peligros y enfrentándose a la adversidad. Pero al final estas sociedades, que es lo que nosotros somos en esencia, es como el arquetipo imaginado por el feminismo, casi, porque tiene una particularidad que a las feministas no les suele gustar, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que son sociedades igualitarias. Es como, la igualdad está ahí. Sí. Venimos de la igualdad. Son igualitarias en el sentido que ahora comento, ¿no? Pero es que venimos de allí. O sea, no necesitamos tanta sofisticación y tanta teoría sociológica. Es que venimos de ahí. O sea, lo que nosotros somos como especie es cazadores-recolectores. Entonces, ya hemos pasado por la igualdad, ya la hemos conseguido. Solamente hay que recuperarla. Entonces, ¿a qué me refiero cuando hablo de igualdad? ¿Igualdad en qué sentido eso es? Igualdad en el sentido en el que en las sociedades de cazadores-recolectores en los que hay un nomadismo importante y no hay almacenamiento o un almacenamiento mínimo, porque eso ya cambia las cosas. Vamos a decir, sociedades puras de cazadores-recolectores. Exactamente. O sea, no hay una logística que te permita prescindir de la actividad continua de búsqueda de alimento. Sí, exacto. Y no hay un acopio de alimento, no hay un excedente de alimento, no se producen estas desigualdades en las que uno tiene más y el otro tiene... Esto ya es lo que ya nos jodió como especie, entre comillas, ¿no? Tampoco quiero romantizar mucho los cazadores-recolectores, pero bueno, no puedo evitarlo. No, hay algo de eso. Es que está clarísimo, además. Sí, entonces, estas sociedades, en esas sociedades no hay ningún tipo de poder, ni sistemático, ni no sistemático. O sea, los hombres no tienen más poder que las mujeres en las sociedades de cazadores-recolectores. No tienen, ni siquiera existe el líder que toma las decisiones o que se impone por encima de los demás en estas sociedades. No, es que es un arquetipo que nosotros hemos comprado, no sé si de los dibujos animados, no sabría decirlo, el típico cavernícola que arrastra a la mujer de los pelos a la cueva. Bueno, lo que sabemos arqueológicamente parece que la cosa no va en esta dirección, pero es que además desde la antropología, al estudiar las sociedades que todavía viven o han vivido, han existido hasta hace poco, no hay ningún tipo de elemento que nos haga pensar en que existe una dominación masculina hacia la mujer. Las decisiones al final se toman entre todos, no significa que en algún momento dado no pueda haber alguien con más iniciativa pero son sociedades que funcionan bien, que lo que hacen los hombres no tiene una importancia mayor que lo que hacen las mujeres y son felices y no se están tocando las narices a cada rato con, pues si los hombres, las mujeres, y es que venimos de ahí. Lo que sí que ocurre, y lo que quiero decir que esto al feminismo postmoderno no le encaja, no es su ideal de sociedad, es que existe división sexual del trabajo. Pero es que esto es algo universal, que ha pasado siempre y en estas sociedades pasa siempre, pero por una cuestión de supervivencia, ¿no? Los hombres son los que, te diría que siempre, pero no es, es provisionalmente así, luego lo detallamos si quieres, son quienes realizan las actividades que supongan mayor exposición física y mayor movilidad geográfica. Y las mujeres pues hacen otras actividades no menos importantes, porque luego hay muchas sociedades de cazadores-recolectores donde se alimentan más de hortalizas, fruta y verdura que no de la carne de caza. Entonces, no significa que si eres cazador vayas a tener un prestigio mayor que una mujer que es muy buena recolectando. Luego también las mujeres han tenido un rol ancestral de
hacer cohesión de grupo, de cuidar sí. las relaciones de la misma sociedad. Eso es algo que no deja de ser también una función crucial a la hora de mantener un grupo unido, ¿no? Para garantizar la supervivencia. Y esto es lo que pasa en estas sociedades. Entonces, lo que quería detallar, no hace mucho sí que apareció alguna noticia de, bueno, han encontrado la tumba de una mujer y resulta que la enterraron con herramientas de caza y eso hace desajustarse, tambalearse lo que pensábamos que había sido. Bueno, no, pues es que no es más que eso, es una mujer que han encontrado con herramientas de caza. ¿Significa que realmente las mujeres cazaban tanto como los hombres o más? No, significa pues algo parecido a lo que hacemos ahora. Vale, claro. Por ejemplo, en la carrera de educación infantil te encontrarás un 90% mujeres, pero hay un 10% de hombres, porque vivimos en una sociedad bastante tolerante y que podemos aceptar que hayan hombres que desarrollen tareas que tradicionalmente han sido desarrolladas por mujeres. Pues adivina qué, entre los cazadores-recolectores exactamente igual. Exactamente igual. Pues si hay una mujer que tiene el interés y la competencia de cazar, lo hace bien, y aporta algo al grupo, ¿por qué no se le va a permitir cazar? Pues sí, claro. Que han habido mujeres cazadoras, pero sistemáticamente son los hombres quienes hacen esto. Ya está, ¿no? Es que fin de la discusión. Dentro de la antropología social y cultural hay como... Es que hay una guerra entre las ciencias duras, por así decirlo, y las ciencias sociales, porque sobre todo las ciencias sociales tienen un complejo de inferioridad que no acabo de entender por qué, ¿no? Pero yo he oído a profesoras mías decir, no podemos dejar que la biología nos escriba la historia. Bueno, no podemos dejar. Vamos a realizar las investigaciones científicas pertinentes y lleguemos a conclusiones, pero que esto no es un partido de fútbol. O sea... A mí me sorprendía mucho esto. De hecho, normalmente cuando tú investigas un fenómeno, llegas a conclusiones mucho más precisas cuando se investiga desde una multidisciplinaridad. Integras, eso es, la visión poliédrica del hecho desde diferentes disciplinas, lo que te va a dar una visión. Exactamente, sí. Entonces, bueno, yo encuentro que hay este complejo de inferioridad y que ha invitado a determinados y determinadas científicas sociales hacer realmente malabares con la disciplina o con la evidencia etnográfica para explicar cosas sin incurrir en la universalidad de ciertos hechos. o sobre las diferencias biológicas evidentes que tenemos entre hombres y mujeres. ¿Por qué las mujeres son las que recolectan y crían a los hijos de manera habitual? De nuevo, sabemos que esto no es una cosa cerrada, pero que es una fuerte tendencia. ¿Por qué ocurre esto en las sociedades tradicionales? En nuestra sociedad, pues, en buena medida también ocurre. Pues encontramos a antropólogos, sociólogos que explican, no, es que la mujer, como tiene la capacidad de amamantar, pues ya que está amamantando, pues ya se queda en el hogar. Y como ya se queda, bueno, en el hogar, en el núcleo familiar, como lo queramos decir. Y como ya se queda aquí, tienen lugar una sucesión de hechos acumulativos que determinan tu rol de género y ya está. Porque como puede amamantar, pues ya está. Y toda la evidencia biológica que tenemos sobre nuestras diferencias, que al final nos complementan, la olvidamos porque no queremos que la biología nos escriba la historia. Hostia, claro, ¿cómo podemos llegar a este punto? Como amamantan durante 9 meses, luego se quedan con esa especie de etiqueta y ya que es como una inercia, se convierten en el complemento del niño y entonces se les identifica con... Ya, o sea, la oxitocina no existe. Es como, ¿hola? Claro. Sí, o las neuronas espejo, todo el tema de la capacidad de empatía de las mujeres, que en general es más desarrollada que los hombres, pero si es que eso está más acreditado científicamente que el fuego quema. Es que es evidente que es así. Que no pasa nada, que eso no tiene que ser una barrera para encerrar a las mujeres en los cuidados o no permitir a los hombres que accedan a ellos. Es una manera de entender por qué ocurre esto y por qué ocurre universalmente. Al final, que los hombres se vayan a cazar se debe a pues toda una serie de cuestiones. Nos desarrollamos cuando llegamos a la pubertad de manera diferente. Bueno, incluso ya cuando estamos en el útero recibimos cargas hormonales que no tienen nada que ver. No recuerdo en qué semana, si eres varón, recibes una carga de testosterona que hace con un montón de neuronas destinadas a la empatía y te hacen querer ser jugador de fútbol, entre comillas. Una exageración, ¿no? Pero efectivamente. Quiero decir que es que ya no solamente la pubertad, si es que esto ya ocurre desde que somos niños. Yo he trabajado muchos años de mi vida con bebés y yo ya observo diferencias a la hora de jugar. Qué envidia. Y es muy evidente. Entonces son seres humanos a los que no les ha dado tiempo de ser socializados en su género, porque además los niños no son capaces, la gran mayoría de ellos, de entender
que pertenecen a un género determinado con unas características X hasta los 2 años y medio o 3. Entonces, un bebé que no es capaz de identificarse con un género no puede asumir las conductas propias de ese género. Cuando he hablado de estos temas, siempre me decían, bueno, pero es que a lo mejor le ponen la tele en casa y ha visto un anuncio de Hot Wheels, que salen niños, y entonces pues, por eso quiere jugar con coches del niño. Es como, mira, no hace falta que discuta este argumento, de verdad. Y claro, pues todo el tema de lo que hablaba antes, ¿no? Al final, si los hombres cazan, es porque físicamente, efectivamente, existe este desarrollo físico, biológico evidente, pero luego hay una serie de inputs, hay unas tendencias. Yo creo que el tema de la masculinidad es brutal, lo poco difundido que está y lo malentendido que está, tanto en un lado como en el otro, porque yo me encuentro está claro. Desde el feminismo este discurso, ¿no? De la masculinidad tóxica, de construirse. Al final, un hombre deconstruido o un hombre que tiene una masculinidad no tóxica es un hombre que se dedica a los cuidados. Como, no, porque tiene que ser así. Un hombre que se dedica a los cuidados es eso, un hombre que se dedica a los cuidados. Ya está. Desde la masculinidad que tenga. Es que no, claro. Y puede haber una masculinidad positiva que no tenga nada que ver con los cuidados y que siga siendo positiva. Entonces, yo creo que desde el ateísmo de género hay una empanada mental muy fuerte. Y luego, desde la otra trinchera, vamos a decir antifeminista y un poquito más oscurantista, si quieres, como es una parte de la Red Pill, también tienen otra empanada mental, que es cuando se meten en esta taxonomía de machos alfa y no sé qué, porque lo que tienes que hacer es ir al gimnasio y no sé qué. Es como, no, tío, eso no es la masculinidad, eso es un producto que tú estás comprando y que quieres difundir. Al fin y al cabo, está muy bien para tu testosterona dedicarte a levantar hierros, me parece genial, pero tú tienes una capacidad intelectiva, tienes una capacidad de relación de grupo, tienes una capacidad de apoyo al varón contiguo que no pueden hacer las mujeres, tienes una capacidad de sacrificio, tienes una capacidad de crianza que no es la femenina, pero es otra capacidad de crianza, que es la figura del padre. O sea, existe toda una entidad masculina que se está rechazando, como si eso te fuera a feminizar, como si eso te fuera a hacer caer en otro estereotipo. Yo suelo hacerle de cámara a Vila las entrevistas y no recuerdo en cuál, pero me encontré interesante, no sobre el Día del Hombre. Sí, yo soy esa persona que está ahí detrás. y no recuerdo de qué era la entrevista, pero sí recuerdo que preguntamos a unas chicas por la masculinidad y no recuerdo la pregunta. Y la respuesta fue, la masculinidad, qué pereza. O sea, ya estamos asumiendo que es algo intrínsecamente negativo. Es como, bueno, a ver, ¿por qué tenemos que tratar este tema así? Luego, respecto a lo de los gimnasios y tal, yo cuando me estaba graduando de antropología quería hacer mi tesis de final de grado sobre la masculinidad, pero es que, bueno, al final lo hice otra cosa, pero entre otras cosas porque yo me he encontrado con una respuesta por parte de mis profesores que es, ¿qué la vas a hacer en un gimnasio? Y es como, o respuestas como, no, de masculinidad, no, de masculinidades, como diciendo, hay muchas maneras de ser masculino, ser hombre y ser válido, pero al final esas maneras son las alternativas a la masculinidad universal, que es de caso de los cuidados, y es como, bueno, a mí es que esto no me interesa, o sea, lo hice de otra cosa. Qué hábil ha sido, no sé si consciente o inconscientemente, la caterva de no sé si, a ver, que va a parecer que me pongo conspiranoico, pero lo hago para exagerar, la caterva de ingenieros sociales que empezó a negar la ontología para decir, no existe no existen las. Destruyes un concepto y entonces, porque lo destruyes por completo, y ya no puedes pensar en lo que una cosa es. Tienes que pensar en todo el resto de cosas que no son eso, pero se parecen. Y al final hay muchos elementos de la masculinidad, por no decirte que todos, que nos han llevado a donde estamos, nos han permitido sobrevivir como especie. No todos tienen por qué ser siempre positivos. Yo creo que es lícito hacer una crítica de la masculinidad, pero en su conjunto, viendo qué es lo que tiene que ofrecernos y no entendiendo que es algo negativo en esencia, porque no es en absoluto así, ¿no? Al final, la crítica es un análisis. Una crítica es un análisis de lo que algo es, no es una destrucción o denostación de lo que algo... Exactamente. Al final, yo creo que una diferencia clara entre la masculinidad y la feminidad es que la masculinidad se tiene que adquirir como cuando se habla de masculinidad frágil. Bueno, no es que la masculinidad sea frágil, es que la masculinidad no es permanente. O sea, tú como hombre tienes que
que esto puede tener su toxicidad en un momento dado. Tienes que hacer determinadas demostraciones para ganarte esa categoría. En cambio, la feminidad se gana con la menarquia, ¿no? Con la primera regla se entiende que tú ya eres mujer. Bueno, habría mucho que decir, ¿no? Pero el hecho de que el hombre tenga que actualizarse en cuanto a su masculinidad, en cuanto a que tiene que hacer determinadas demostraciones que no tienen que ser cosas pomposas. A veces no es tanto hacer como no hacer, como mantenerse... El esteticismo, Exactamente, claro. Exactamente. Eso pueden ser demostraciones de masculinidad, y el hecho de ganarte esta participación en la masculinidad pues nos ha llevado a donde estamos, ¿no? Y la manera de ganarte esta masculinidad es siendo una persona proactiva y resolutiva. Ser una persona con iniciativa, que no significa que las mujeres no lo puedan ser, y que tenga la intención permanente de ofrecer soluciones al grupo de convivencia. Básicamente, ser hombre se fundamenta en elementos como estos. Claro. Ser mujer es un padecer y un actuar, y ser hombre es una categoría que tiene que estar reejerciéndose todo el rato. Exacto. Es decir, es un músculo que has de ir ejercitando, si no se atrofia. Exactamente. Y además quiero decir, la mujer tiene una resiliencia que es continuar siendo y haciendo lo que tiene que hacer independientemente de las circunstancias, y eso lo hacen muy bien las mujeres, porque son un remanso, a veces tienen una capacidad de permanencia en el yo que nosotros no tenemos. Y sin embargo, el hecho de la masculinidad vendrán circunstancias hostiles, complicadas, y entonces tú tendrás que recomponerte y encontrar qué forma de ser es la que al mismo tiempo es más estoica, más fuerte, más protectora, más activa. Y eso es un ejercicio, y los ritos de paso a la masculinidad y a la feminidad no han tenido nada que ver por ese motivo, porque es que te están preparando para dos formas de ser que no son. De hecho, realmente no tenemos constancia de que existan ritos de paso hacia la feminidad. Hacia la masculinidad hay de todo tipo. Te vas 2 meses y fuera del poblado y sobrevives, y cuando vuelvas ya veremos. Te pegamos 50 latigazos con una herramienta que vamos a hacer. Te enfrentas a un animal que tienes que cazar tú solo y no sé qué. O sea, te llevamos con todos son putadas, con el padre y con las cervezas. Pero bueno, la feminidad no. No, realmente no. No requiere de ritualización. No quiero que esto parezca una manera de infravalorar la feminidad y pensar que no tiene relevancia ninguna, pero simplemente son naturalezas diferentes, se accede por vías diferentes y tienen características diferentes simplemente. Claro. También hay una expectativa respecto a lo que debe ser una mujer, eso es así, ¿no? Y también se espera que tú seas buena como mujer. Eso es un hecho, eso es así, claro. Al final los hombres también tenemos esto, del mismo modo que ellas, solo que, digamos, se te da el carné sin hacer el examen.